Y aquella Cámara de Diputados a la que pasa el proyecto después de aprobado por el Senado, que era la Cámara de Diputados conservadora del fraude electoral, de la década infame, etcétera, nunca trata el proyecto. Y el Código Penal queda como estaba. Y el autor del Código Penal, Rodolfo Moreno Hijo, gobernador conservador de la provincia de Buenos Aires, embajador en Japón y casi presidente de la República conservador, defiende su código y critica acerbamente el proyecto de reformas del Poder Ejecutivo. Aquel régimen conservador, elitista, oligárquico, etcétera, tenía más defensas políticas que un régimen mucho más democrático y donde no hay proscripciones como el del 2004, que no las tuvo. Es decir, estamos más vulnerables a ese tipo de construcción de la realidad 70 años más tarde, por efecto justamente de esta revolución tecnológica como revolución comunicacional y por el cambio cualitativo que este desarrollo tecnológico de la comunicación ha generado. Paralelamente, muy pocas dudas caben de que la construcción de la realidad tiene poco que ver con la realidad. Si en algún sentido, en otro sentido, construye realidad material, en un sentido nos asombra que el único peligro sea la agresión callejera. Asombra porque realmente en nuestro país el mayor número de muertos violentos se produce por tránsito, o se produce por suicidios, o se produce por violencia intrafamiliar. Es decir, de lo primero que tenemos que cuidarnos es de nosotros mismos, de cruzar la calle y de nuestros parientes. Después, en segundo término, tenemos que cuidarnos de los conocidos, porque el mayor número de homicidios que sigue es entre personas que se conocen. Y después tenemos que cuidarnos, sí, de vez en cuando, del ladrón en la calle, sí, el que se nos mete en la casa, sí, efectivamente también hay, pero viene bastante atrás el asunto, ¿no? Entonces, esa percepción de riesgo de muerte violenta no se distorsiona. Pero por otra parte, no creamos que es absolutamente indiferente frente a la realidad la gestación de este único peligro a través de esta publicidad. No es indiferente. Primero y ante todo se produce aquello de Hannah Arendt, ¿no? Es decir, la banalidad del mal. Estamos viendo el crimen permanentemente, lo estamos viendo constantemente. Y cuidado que, bueno, una sociedad es plural, en una sociedad hay diferencias de clase, en una sociedad hay diferencias culturales, en una sociedad hay diferencias en cuanto a satisfacción de necesidades, a carencias, etcétera. Sabemos que hay personalidades más frágiles, más vulnerables, más sugestionables. Es decir, la banalidad del mal genera oportunidad al mal y genera posibilidades o alternativas, sobre todo en los sectores donde puede haber más carencia de proyecto. No genera errores de conducta la pobreza por sí misma no. Hay situaciones de extrema pobreza, quizá de límite de supervivencia, donde no hay errores de conducta de tipo criminal o violento. Me refiero, puede haber una guerra, puede haber un terremoto, y en esa situación rara vez se producen este tipo de fenómenos, al contrario, bajan. Bajan, ¿por qué? Porque hay un proyecto, hay una solidaridad común. Lo que provoca no es la pobreza mecánicamente, errores de conducta, sino que los errores de conducta violento los provoca la pobreza cuando cancela proyectos, cuando no hay proyecto, cuando se termina, no tengo la vida, proyecto,
la existencia es proyecto, ¿no? Cuando se me cierran las puertas de la existencia, se me niega la condición humana directamente, porque no tengo proyecto de vida, cuidado que eso genera situaciones de fragilidad, y si permanentemente estoy mostrando como una posible opción, la opción delictiva, estoy incidiendo sobre los errores de conducta que puedan provocarse, por un lado. Por otro lado, creo que se ha llegado en algunos momentos a perder directamente todo sentido ético. Todos sabemos, y lo supimos siempre, que algunas proyecciones o publicidades generan fenómenos de imitación. El suicidio, por ejemplo, el suicidio de un famoso genera una cadena de suicidios. No es porque uno, el suicidio del famoso se va a tirar, pero si está medio polarizado para abajo, sí puede hacerlo. De hecho, las explicaciones eran múltiples, pero sabemos que la incidencia de la publicidad de determinados suicidios genera un fenómeno imitativo, un fenómeno epidémico, se llamó en algún momento. En tercer lugar, toda situación de supuesta o real violencia generalizada automáticamente genera o da lugar a coartadas para que se cometan otro tipo de delitos, cualquiera sea la violencia generalizada y sobre todo la creación de estereotipos. Si queremos poner hechos que están un poco lejanos de nosotros, bueno, en Italia tienen una serie de preconceptos y prejuicios respecto de los albaneses, por ejemplo, ¿no? Una cosa, cada albanés es un criminal en potencia. Hace un año y medio, apareció una pareja muerta, un matrimonio. La hija del matrimonio hasta llegó a hacer un dibujo con la cara de un albanés, identikit, y a poco andar se dieron cuenta que era la hija que había matado a los padres, claro. Pero de todo esto hubo 10 días que estuvieron buscando al albanés. Es decir, todos sabemos que en la dictadura militar también ofreció la posibilidad de encubrimiento de una serie de delitos que tenían otro objetivo, que no tenían ninguno de los objetivos genocidas, etcétera, pero bueno, se ofreció la ocasión. La generación de una imagen o de una idea de violencia generalizada provoca eso. Pero por otra parte, y esto desconcierta la criminología, y no sé cuáles serán las consecuencias en este momento, hay algo que llama la atención en toda la historia de la criminología. No es la primera vez que se buscan o se inventan enemigos. No, llevamos 800 años en derecho penal inventando enemigos. Cada enemigo que se inventó era una emergencia, frente a esa emergencia teníamos que destruir al enemigo porque si no, no se salvaba la humanidad. Por supuesto, estos enemigos fueron distintos a lo largo de 800 años. Fueron las brujas, fueron los herejes, fueron los sifilíticos, fueron el comunismo internacional, fue la droga, fue el alcohol. Ahora es el terrorismo también en gran parte del mundo. A nosotros no nos lo pueden meter porque no tenemos fenómenos en este momento, pero en el mundo. Y la criminalidad común. Como no pueden meternos el terrorismo, es la criminalidad común. Bien. Sin embargo, por supuesto que llevamos 800 años ejerciendo poder punitivo sin que el poder punitivo haya resuelto nada de esto. Algunas cosas desaparecieron, otras se resolvieron solas, otras se resolvieron por otras vías y otras no se resolvieron. Pero el poder punitivo siempre prometió resolver esto y no resolvió ninguna de estas cosas. Lo cual prueba lo que decía Michel Foucault, ¿no? Claro, el poder punitivo no le interesa nunca los objetivos que se plantea como discurso manifiesto, sino que le interesa la forma de ejercicio de ese poder porque lo usa para otra cosa. Aparte de 800 años de experiencia civilizatoria, no nos convencen de eso, seguimos.